12 hasta el capítulo 16. Y esto trata acerca del deber o el privilegio del creyente. Repito, esta última sección trata acerca del deber o el privilegio del creyente. ¿Por qué razón se ubica teológicamente esta carta de esta manera? Y trata acerca de la primera sección, salvo por gracia, el privilegio de esta salvación, y todo lo que concierne a esta parte de la primera sección o la primera etapa de esta carta. Sencillamente, cuando nosotros seguimos analizando esta carta del apóstol Pablo a los romanos, nos vamos a dar cuenta que en la primera parte o en la primera sección se habla o se trata acerca de quién es el creyente. En la segunda o en la última sección se trata acerca de lo que hace el creyente. En la primera sección trata acerca del carácter del creyente. En la segunda o en la última sección trata acerca de la conducta del creyente. En la primera sección trata Pablo acerca del hombre interior en el creyente. En la última trata acerca del hombre exterior en el creyente. En la primera sección trata acerca de los privilegios de la gracia. En la última sección trata acerca de los preceptos del privilegio de esta gracia. En la primera sección trata acerca de la condición del creyente. En la última sección trata acerca de la consagración del creyente. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien entiende esto? Repito, trata en la primera sección acerca de la condición del creyente. En la última trata acerca de lo que es la consagración del creyente. Por lo tanto, en el texto referente del capítulo 12, verso 1, el apóstol Pablo comienza no con arrogancia, no con altanería, no tratando de minimizar a los hermanos, sino comienza con una exhortación. Y Pablo le dice en el capítulo 12, verso 1: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, está exhortando, está tratando de rogarle, está tratando de llevarlo a ellos a la intención que tiene Pablo como apóstol en este momento. Porque Pablo no solamente era un apóstol, también era un pastor, era un maestro. Y donde hay un maestro hay un discípulo, y donde hay un pastor hay una oveja. Donde hay un apóstol hay gente que le sigue en esta etapa. Y Pablo está tratando de hablar o de presentar algunos detalles importantes. Vuelvo a repetir, Pablo no le está dando una orden a los hermanos de Roma. Pablo le está exhortando: de favor, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, o sea, en sacrificio. Hay un detalle importante que Pablo presenta en este versículo 1 del capítulo 12, y es que Pablo dice: presentéis en sacrificio. Y la palabra sacrificio tiene que ver, dentro de sus definiciones, con lo que es poner delante, presentar delante, ofrenda, ofrecer. Esto es lo que tiene que ver con sacrificio. Pero cuando nosotros analizamos la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo presenta tres características de este sacrificio. La primera característica de este sacrificio tiene que ser vivo. ¿Cómo es? Vivo. La segunda característica que Pablo presenta de este sacrificio es que tiene que ser santo. Y la tercera característica que Pablo presenta acerca de este sacrificio es que tiene que ser agradable o acepto delante de Dios. Cuando vemos nosotros haciendo una vista panorámica del libro de la carta a los Romanos, verso 1 del capítulo 12, tendríamos que ver la parte de lo que era el sacrificio en la antigüedad, la parte de lo que era el sacrificio en el antiguo pacto, cuando Dios comenzó a establecer
o a manifestar algunas pautas importantes en cuanto al sacrificio. Lo primero que nosotros podemos ver en el sacrificio es que el sacrificio, cuando se presentaba delante de Dios, el sacrificio no se presentaba vivo, se presentaba muerto. Para Dios poder recibir el sacrificio, la sangre que se derramaba en el altar. Lo que vemos aquí ahora es que Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora Pablo está tratando de ubicar algo más importante. No dice en sacrificio muerto, sino en sacrificio vivo, porque el sacrificio que Dios quiere en nuestros cuerpos es un sacrificio vivo. Diga conmigo: sacrificio vivo. La segunda parte que el apóstol Pablo presenta es que el sacrificio debería o debió de ser santo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo delante de Dios. El detalle es que cuando nosotros analizamos el antiguo pacto, nos vamos a dar cuenta que cuando se hacía el sacrificio, quien hacía el sacrificio, que era el sacerdote o el sumo sacerdote, debía de estar pendiente de que el sacrificio que él iba a hacer, el cordero que él iba a sacrificar, no estuviese mancha, no estuviese cojo, no estuviese ningún golpe. Se examinaba, se analizaba, y si tenía algún defecto, entonces se devolvía porque no calificaba. Ahora Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Cuando yo leí esto, rápidamente pensé cómo Pablo manda a que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo y santo cuando estamos en este cuerpo, cuando fallamos, cuando pecamos, cuando todavía estamos en esta carne. Pablo lo que está diciendo es que el sacrificio en realidad tiene que ver contigo, pero en unión con aquel que hizo el sacrificio de todos los sacrificios en la cruz del Calvario. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Es que cuando tú vas como sacrificio, el Padre no te ve a ti, el Padre ve a Cristo. ¿Alguien está aquí? Gloria al nombre del Señor. Dile al que está al lado tuyo: cuando el Padre ve a Cristo en mí, me ve santo, me ve. Alguien tiene que adorar a Dios aquí esta noche. Dile a alguien: cuando el Padre te ve a ti, te ve sin mancha, porque Cristo está en ti. El Padre te ve a ti y te ve santo, porque ve a Cristo en ti. Aleluya. 2, 3. El apóstol Pablo dice: y este sacrificio debe de ser santo y agradable a Dios. Santo y agradable a Dios. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir en esta parte? Cuando el sacrificio es vivo y es santo, a Dios le agrada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando el sacrificio es santo? ¿Qué es lo que pasa cuando el sacrificio es santo? Que a Dios le agrada. ¿Se recuerda cuando el sacerdote entraba a expiar por los pecados del pueblo? ¿Se recuerda? Se recuerda que el sacerdote, cuando entraba, el sacerdote ofrecía el sacrificio. Una sola vez al año entraba el sumo sacerdote a expiar los pecados del pueblo, a expiar los pecados de la nación. Y si el sacrificio o el sacerdote no estaba apto, Jehová no recibía el sacrificio. Pero cuando el sacerdote estaba apto, el sacrificio subía como olor grato delante de Dios, y Dios decía: yo lo acepto, yo lo recibo, es agradable delante de mí. Pero Pablo dice: presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Dice: santo y agradable, porque este es vuestro culto. ¿Qué? Porque este es vuestro culto. ¿Qué? Porque este es vuestro culto. ¿Qué? ¿Vuestro culto qué? Porque este es vuestro culto racional. Cuando yo leí esta parte de la Biblia, yo me di cuenta que lo que Pablo estaba diciendo aquí era: el sacrificio va a provocar que tu culto sea verdadero. O sea, Pablo lo que está diciendo es: este es el verdadero culto. O sea, Pablo dice: presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este es vuestro verdadero culto. No, yo lo voy a volver a repetir. Dile a alguien: este es el verdadero culto. Vamos, dile: este es el verdadero culto. Santo Dios, comprendí aquí que el verdadero culto es el culto racional. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú vas a la congregación, tú solamente estás de 7 a 8 o a 9 de la noche en la congregación, pero las demás horas están fuera de la congregación. O sea, Pablo lo que está diciendo es: el verdadero culto no es el que tú estás dentro de la iglesia cantando un himno, cantando un coro. El verdadero culto está cuando tú estás en la universidad, cuando tú estás en la compañía, cuando tú estás en casa. Cuando alguien tiene que alabar a Dios aquí esta noche. ¡Ey! Levanta tu mano y adora la gloria de Dios. Levanta tu mano y adora la gloria de Dios. Este es el verdadero culto. El verdadero culto está cuando llegas a casa. ¿Alguien puede entender esto hoy? El verdadero culto está cuando sales a la calle. El verdadero culto está cuando el diablo te quiere hacer caer. Pero hay algo, alguien tiene que alabar a Dios. El verdadero culto. Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano. Adora la gloria de Dios. Alguien me dijo, Starling, conozco un hombre terrible. Digo, qué bien. Me dice: este hombre llama a la gente por su nombre y por la cédula se la dice. A mí no me impacta tanto que me digan la cédula, porque ya yo me la sé. Ese hombre es terrible. Digo, excelente. Ese hombre tiene un llamado tremendo. Excelente. Ese hombre Dios lo usa de forma increíble. Excelente. Me dijo, pero hay un solo problema, Starling. Digo, ¿cuál es? El problema es que él, en el único lugar donde fluye, es en un lugar que él tiene, en una montaña. Porque desde que baja de la montaña ya no fluye. Desde que baja de la montaña ya no tiene revelación. Desde que baja de la montaña ya no tiene impacto. Alguien está aquí, gloria a Dios. Y ese no era el ministerio de Cristo. Cristo podía estar con las prostitutas y tener revelación las 24 horas del día. Alguien está aquí, gloria a Dios. Porque la iglesia no es para aislarse. La iglesia es para estar dentro de la gente y decirle a la gente: Cristo cambia, Cristo salva, Cristo liberta. Alaba la gloria de Dios. Pablo dice: para que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios, porque este es vuestro culto racional. Aquí hay algo que quiero que usted pueda comprender. La palabra griega que Pablo utiliza es letreía. Y esta palabra o este término que Pablo utiliza aquí para culto racional tiene que ver con un culto voluntario. ¿Cómo es? Tiene que ver con un culto voluntario. Tiene que ver con un servicio voluntario. Tiene que ver con un desprendimiento voluntario. Lo que voy a decir ahora quizás no le guste a mucha gente, pero lo que voy a decir es que la iglesia o la gente nunca ha funcionado con manipulación. Lo voy a volver a repetir, tales. La iglesia o la gente nunca ha funcionado con manipulación, porque la manipulación lo que hace es que estanca a la gente, y la gente hace algo bajo el peso de la manipulación, pero no lo quiere hacer. Alguien está aquí, gloria a Dios. Por eso Pablo no le obliga a que ellos se presenten. Pablo le dice a ellos: ustedes tienen que hacerlo voluntariamente. ¿Sabe por qué? Porque el que se obliga a hacer algo, cuando se le obliga lo hace, pero cuando ya no se le obliga deja de hacerlo. Pero el que lo hace voluntariamente lo hace todos los días, con amor, con pasión, con dedicación. Este es el verdadero culto. Póngase de pie que ya concluí. Escuchen, Pablo dice: presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo.
delante de Dios. Escuche esto: presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Pablo está diciendo: sean ustedes su propia ofrenda delante del altar de Dios. Sean ustedes el propio ofrecimiento delante de Dios. Sean ustedes su propio holocausto delante de Dios. ¿Alguien puede alabar a Dios aquí esta noche? Sean ustedes la ofrenda voluntaria delante de Dios. Agarra al que está a tu lado de la mano y dile: yo soy el sacrificio. Dile: yo soy el sacrificio. Cuando la gente me vea, verá a Cristo en mí. Cuando la gente me salude, saludará a Cristo en mí. Yo soy